Bienvenidos a este nuevo tutorial donde vamos a hablar acerca de seguridad y usuarios. Primero vamos a definir qué es un usuario. Un usuario es un empleado de tu negocio que va a interactuar con Redix. Ahora vamos a crear un usuario. Para esto, si nos vamos aquí a la parte de arriba, pueden ver que aquí dice crear usuario y a un lado dice lista de usuarios. Primero vamos a ingresar a lista de usuarios. En lista de usuarios, por supuesto, vamos a encontrar el listado de empleados que están interactuando con Redix. Aquí podemos notar que la primera parte nos dice su nombre, la siguiente parte, esta parte en negro, nos dice el nombre de usuario y por último tenemos los permisos que tiene asignados ese usuario. A continuación les voy a hablar del usuario admin. El usuario admin es el usuario más importante que tiene Redix. El usuario admin solo lo debe de tener el dueño de la empresa o el administrador general en su defecto. Pero yo recomiendo que sea el dueño de la empresa. Yo sé que a muchos dueños de empresas no les gusta meter la mano en cuestión de sistemas. Pero si quieren evitar problemas de seguridad en un futuro, les recomiendo que lo mínimo que deben de hacer es ustedes quedarse con el usuario admin y hacer el trabajo de crear usuarios para todos los empleados de su empresa. ¿A qué me refiero con que el dueño de la empresa sea el único que mueva el usuario admin? Me refiero a que el dueño de la empresa sea el único que conozca la contraseña del usuario admin. Si por ejemplo tiene a su esposa y a sus hijos, que estos les asigne su usuario y entren con su usuario propio, no que les dé la contraseña de admin para que su esposa o sus hijos ingresen con el usuario admin. Al contrario, que usen su propio usuario y que administren a través de ese usuario, que la única persona que tenga la contraseña del usuario admin sea el dueño de la empresa. Esto es básico para la seguridad del sistema y evitar fraudes en un futuro. ¿Por qué es importante que cada persona que ingrese a Redix deba de tener su usuario? La razón es que cada movimiento que se realiza en Redix se guarda en la base de datos, nada se pierde, todo queda guardado, de tal manera que si en un futuro se quieren rastrear los movimientos de un usuario en específico, es muy sencillo porque cada quien es responsable de su propio usuario y sus movimientos. Pero si dos personas o más están usando el mismo usuario, es imposible saber quién hizo cada movimiento. El usuario admin es importante por tres razones principales. 1. Es el único usuario al que ningún otro usuario le puede quitar el permiso de administrador. 2. Es el único al que ningún otro usuario le puede cambiar la contraseña de entrada. Y 3. Ningún otro usuario lo puede eliminar. Y al contrario, tú como admin puedes eliminar usuarios, cambiar permisos y cambiar la contraseña de entrada de cualquier usuario. El siguiente paso que vamos a dar es crear un usuario. Le damos clic aquí en crear usuario. Crear un usuario es muy sencillo. Solo tenemos que escribir aquí primero el usuario. Yo voy a escribir aquí Rogelio. El usuario no debe de contener ni caracteres especiales ni espacios. Y también tomen en cuenta que es sensible a las mayúsculas y las minúsculas. Es decir, Rogelio con minúscula es un usuario diferente a Rogelio con mayúscula. El siguiente paso consiste en escribir una contraseña. Para esto yo les recomiendo que no usen contraseñas difíciles de recordar, que terminen escribiendo en un papel, lo cual lo hace inseguro. Lo que deben de hacer es escribir, por ejemplo, palabras completas y que puedan recordarlas fácilmente por asociación. Por ejemplo, llaves, casco, y se pueden notar, le estoy poniendo mayúsculas, minúsculas, y si queremos mejorar la seguridad le ponemos un número. Entonces ya tenemos dos palabras completas, número, mayúsculas
y son bastantes caracteres para que no sea tan fácil de adivinar. No sean predecibles con las palabras que usen. Tomen en cuenta que esta es una de las principales fallas de seguridad en este tipo de sistema. Después vamos a escribir todos los datos del usuario. Por último vamos a asignarle los permisos. Aquí tenemos un listado de los permisos que tenemos disponibles hasta este momento. Aquí debes de seleccionar el permiso que le quieres asignar al usuario en específico. Por ejemplo, digamos, aquí vamos a crear un usuario para un operador de grúa. Es muy importante que selecciones el permiso correspondiente. Si creas un usuario sin ningún permiso asignado, no se van a crear los hipervínculos correspondientes en inicio. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a darle clic aquí en inicio y voy a abrir una nueva ventana. Ya me cargo una nueva ventana. Esta parte de aquí es inicio. Los hipervínculos que se generan cada vez que se crea un usuario son estos que aparecen en la parte inferior. Si tú no seleccionas ningún permiso, no se va a crear ningún hipervínculo para poder acceder a la sección que se quiera modificar por el usuario correspondiente. Y ya para terminar le damos clic en guardar. Como pueden ver, ya se creó el nuevo usuario. Aquí lo podemos ver, Rogelio Otero Ruiz. Aquí aparece su usuario y los permisos que le asignamos. Para poder acceder como Rogelio, nos vamos a ir a inicio y vamos a cerrar la sesión. Después vamos a escribir aquí Rogelio y después la contraseña. Y después le damos clic en ingresar. Como pueden ver, ya ingresamos como el nuevo usuario que acabamos de registrar. Este usuario es un operador de grúa, es decir, solo tiene acceso a las instrucciones a realizar. Si le damos clic, aquí ya accede a las instrucciones a realizar. Si nos regresamos a inicio e intentamos ingresar a alguna de las otras partes, no nos va a permitir, ya que no tienen permiso, solo instrucciones a realizar. Ahora les voy a mostrar qué se debe de hacer en caso de que queramos despedir a una persona. Ingresamos aquí a la lista de usuarios y supongamos que queremos despedir a la persona que acabamos de dar de alta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ingresar al usuario. Nos vamos a la parte de abajo, le quitamos los permisos, todos los permisos que tenga asignados y le damos guardar. Y después de eso vamos a eliminar al usuario. Vamos a dar clic aquí, nos pide una confirmación y lo eliminamos. Primero debemos de quitarle los permisos, ya que él trae en su teléfono o en su tablet el usuario asignado, y mientras no le quitemos los permisos, aunque eliminamos al cliente, todavía va a tener acceso hasta que se le acabe la sesión. Si le quitamos los permisos, en ese momento pierde todo el acceso, no importa que tenga la sesión vigente. Entonces primero le quitamos los permisos y luego eliminamos al usuario. De esta manera nos aseguramos que ya no puede hacer ningún movimiento ese usuario.